Ok. ¿Me confirman si se logra ver la pantalla? A ver, un ratito. Ya está. Listo. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Okay? El día de hoy vamos a ver ácidos nucleicos 1 y 2. Sí, ácidos nucleicos 1 y 2. ¿Ya? Este tema, como ya les había comentado la semana pasada, cuando hicimos la sesión 1, ácidos nucleicos lo dicta el doctor Fujita. Y bueno, primero vamos a hablar sobre los nucleótidos. Así como las proteínas están hechas, ¿no? Así por cadenas, por ramas de aminoácidos, los nucleótidos van a, perdón, el ADN y el ARN van a estar formados por los nucleótidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una proteína sería así, ¿no? Aminoácido, aminoácido, aminoácido. Y en este caso, el ADN es nucleótido, algo así. ¿Ya? Entonces, él forma al ADN y al ARN, ¿no? Pero, Thais, ¿qué es un nucleótido? O sea, ¿por qué está formado? Va a estar formado por tres cosas, acuérdense bien de eso. Por un grupo fosfato, por un azúcar, que es una pentosa, porque tiene 5 carbonos, por una base nitrogenada, ¿ok? Eso es lo que lo compone a este nucleótido. Ahora, en el examen les puede venir, ¿en qué carbono del azúcar o la pentosa está la base nitrogenada? En el 1. ¿En qué carbono o azúcar, perdón, en qué carbono de la pentosa o el azúcar está el grupo fosfato? En el carbono 5. ¿Ya? Entonces ahí está primer carbono, segundo, tercero, cuarto y quinto. En el quinto carbono es donde se va a unir el grupo fosfato. Acuérdense un poquito de eso porque creo que hay una pregunta de esto. Y el doctor siempre lo recalca en clase, ¿ya? El grupo fosfato, bueno, aquí está, como ya lo saben, ¿no? Su forma química. La base nitrogenada en realidad puede ser de 5 tipos, dependiendo si es ADN o ARN. En el caso del ADN puede ser citosina, guanina, adenina y timina. Y en el caso del ARN, como seguro recordarán de las clases de biología, es citosina, guanina, adenina, pero la timina cambia por uracilo, ¿ya? Cambia por uracilo. Esa es la base nitrogenada que forma al ARN. ¿En qué se diferencia además de eso el ADN del ARN? En que su azúcar es distinta, ¿ya? En el caso del ADN es una desoxirribosa y en el caso del ARN es una ribosa. ¿En qué parte de la estructura cambia? Aquí miren. En este carbono, en lugar de existir un OH, hay solo una H. Y esto lo convierte en una desoxirribosa. ¿Ya? En esa parte. Después todo lo demás es igualito. O sea, compárenlo si gustan, es igualito. ¿Ya? Ahora, esto también es importante porque les puede venir en el examen como trampita. Les puede venir los nucleócidos con S forman al ADN y al ARN, eso sería falso, ¿ya? Los que lo van a conformar son los nucleótidos con T, de Thais. ¿Por qué? Porque los nucleócidos son como un nucleótido incompleto, ¿ya? Algo así. Porque un nucleótido, como ya les había dicho, tiene una base nitrogenada, una pentosa, un azúcar y un grupo fosfato. En cambio, el nucleócido no tiene el grupo fosfato, le falta aquí el grupo fosfato. Y por eso se llama nucleócido, ¿ya? ¿Esta parte ha quedado claro, chicos? Bien, gracias. Bien, ahora vamos a ver las bases nitrogenadas, ¿ya? Thais,
Tú me dijiste que hay 5 bases nitrogenadas, 4 para ADN, 4 para ARN. Van a haber 2 grupos generales, ¿ya? Vamos a tener a las purinas y vamos a tener a las pirimidinas. Las purinas, aquí les he dejado una mnemotecnia, que es agua pura, adenina, guanina y pura de purinas. Y las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, los que cambian, y la citosina, ¿ya? Los que sobran, porque en realidad hay mnemotecnia para las purinas, solo me sé la mnemotecnia para las purinas, ¿ya? Acuérdense de esto, de agua pura, porque a veces nos confundimos y en el examen puede venir, ¿cuáles son las purinas? O sea, ya sería una pregunta muy fácil, pero nos podemos confundir en eso, ¿ya? Acuérdense de agua pura, entonces. Pero Thais, yo ya me aprendí cuáles son las purinas, cuáles son las pirimidinas, pero ¿en qué se diferencian? Las purinas de las pirimidinas se diferencian en que las purinas van a ser compuestos que tienen 2 anillos, ¿ya? Como se ven en la imagen. Acá tiene un anillo, otro anillo. Un anillo, otro anillo. En cambio, las pirimidinas tienen únicamente un anillo. Acá. 1, 1, 1. Entonces, son compuestos cíclicos, ambos, o sea, las pirimidinas y las purinas son compuestos cíclicos, pero en lo que diferencia, en lo que difiere, es en la cantidad de anillos que tenga. Por ejemplo, en este caso, tiene 2 anillos. ¿Qué sería? ¿Una purina o una pirimidina? ¿Quién me puede decir? ¿Es una purina o es una pirimidina? Purina. Sería una purina, ¿no? Porque las purinas tienen doble anillo. Una purina, ¿ya? Bien, habíamos dicho que los nucleótidos son importantes porque van a formar al ADN y al ARN. Pero esa no es su única función. En realidad los nucleótidos tienen diversas funciones. Por ejemplo, el ATP. El ATP lo hemos escuchado un montón, ¿no? Incluso creo que yo me traumé antes de entrar a bioquímica porque vi la glucólisis, que era un proceso larguísimo y que había ATP, y yo decía que es el ATP, no sé. Pero cuando nos acordamos de biología, el ATP era lo que utiliza tu célula como energía para realizar una reacción, ¿no? Para realizar una reacción. Este ATP se llama adenosintrifosfato, ¿ya? Adenosintrifosfato. Y va a servir como moneda de cambio, ¿ya? Es como que, mira, para esta reacción tú me tienes que dar un sol, ¿ya? Entonces, ese sol va a ser tu ATP. Se necesita este ATP para que se pueda realizar reacciones celulares. Bien, también va a formar coenzimas, ¿ya? Forman coenzimas. Y estas coenzimas son muy importantes, ya lo vamos a ir viendo más adelante, como el NAD, el FAD, el NADP, etcétera, etcétera. ¿Estos por qué son importantes, Thais? Porque van a intervenir en la síntesis o en el metabolismo de los alimentos que consumas. Por ejemplo, azúcares, lípidos, proteínas, etcétera. ¿Ya? En diferentes metabolismos va a estar. Incluso de los mismos nucleótidos. También van a participar en el metabolismo de los mismos nucleótidos. Y también actúan como segundos mensajeros. Esta función es muy importante y acá están el famoso AMP cíclico y el GMP cíclico. Estos van a ser segundos mensajeros que, como su nombre lo indica, llevan un mensaje. Esto va a servir como señal para regular diferentes actividades que ocurran dentro de la célula, ¿no? Le dice, por ejemplo, no, ya no hagas esto. Entonces el AMP cíclico le dice, ya no lo hagas, o hazlo. Entonces el AMP cíclico va y le dice, sigue haciéndolo. Ya más o menos es así. Bien, hasta ahí ha quedado claro, chicos, sobre qué son los nucleótidos y sus funciones.
Ya, chévere. Bien, entonces vamos a ver ahora sobre el metabolismo de los nucleótidos. Como ya les había dicho, los nucleótidos van a ser purina, Ya, primero vamos a ver sobre el metabolismo de los nucleótidos. Entonces vamos a hablar sobre las purinas y las pirimidinas y cómo es la síntesis tanto de novo como la síntesis por vía de rescate. Ya les voy a explicar básicamente. Tu célula va a hacer dos cosas. Uno es de novo. De novo quiere decir que lo va a hacer de nuevo, o sea, desde cero, ¿ya? Desde cero. Y cuando se dice síntesis, o no, perdón, vía de rescate, hablamos que se ha reciclado algo, ¿ya? Se ha reciclado. Y que desde ahí se va a formar nuevamente lo que se necesita. ¿Cuál creen que es más fácil o más barato para la célula realizar? ¿La síntesis de novo o la vía de rescate? Teniendo en cuenta que para la célula su moneda de cambio, o sea, lo que tiene que pagar para hacer algo es el ATP. Entonces, ¿cuál va a ser más barato para la célula y cuál va a ser más sencillo hacer? ¿De novo o vía de rescate, chicos? ¿Cuál creen ustedes? Vía de rescate. ¿Nadie? Bueno, más sencillo va a ser la vía de rescate, ¿no? Porque como ya tiene algo, entonces ya va a hacer menos procesos, va a gastar menos energía. En cambio, en la síntesis de novo, como tiene que hacerlo desde cero, entonces para la célula va a ser un poquito más complicado. Por lo tanto, otra pregunta es, entonces, teniendo eso en cuenta que esto es más fácil, ¿cuál creen que ustedes que elija la célula realizar más? Claramente las vías de rescate, ¿no? Cuando ya lo requiera mucho, ya hace la síntesis de nuevo. ¿Por qué? Porque es más caro y la célula no le gusta hacerlo más caro, ¿ya? Es como si yo les dijera, a ver, me haces un informe desde cero o yo te doy mi informe y lo mejoras. Mejor dame tu informe y lo mejoro, ¿no? Porque es más sencillo. Bien, ahora vamos a hablar de la síntesis de novo de las purinas. Los precursores, ya. Los precursores para las purinas van a ser aminoácidos como la glutamina y la glicina. Y van a haber compuestos intermediarios como el N2, que va a ser un anillo, ¿ya? En este caso, lo primero que vamos a tener es la formación del fosforribosil pirofosfato, que es el PRPP. Este fosforribosil pirofosfato es muy importante, tanto para las purinas como para las pirimidinas, pero es aún más importante para las purinas, porque este va a ser el iniciador de las purinas, ¿ya? Este va a ser lo primero que se tiene que formar para que tú digas, se está formando una purina. Este fosforribosil pirofosfato ya es como una molécula activada que ya quiere decir que ya se va a formar la purina, ya desde cero. Este fosforribosil pirofosfato es importante porque va a donar una ribosa fosfato. O sea, ya tienes la ribosa, ya tienes el fosfato y ya está, ¿no? Solo te falta tu base nitrogenada y ya estaría. Entonces está ahí normal. Bien. Ay, mi video se había apagado. Ya. Entonces, lo primero que se hace es que se forma el fosforribosil pirofosfato, que ya va a donar su ribosa y su fosfato. Luego se van a ir formando los anillos, ¿ya? Y estos van a ser donados ¿por quién?
por la glutamina y la glicina. ¿Ya? La glutamina y la glicina van a ir donando carbono, van a ir donando nitrógeno, todo esto, miren, la glutamina se convierte en glutamato porque le va a donar, después por acá ingresa la glicina, el N-formil, otra vez la glutamina y así. Pero este gráfico no es tan necesario que se lo sepan. Lo importante aquí es que tengan su fosforribosilpirofosfato. Sepan eso. Lo segundo es que la glicina y la glutamina van a donar, ¿ya? Donan carbono y nitrógeno. Eso es lo que van a donar, carbono y nitrógeno. Listo. ¿Qué más va a pasar, Thais? Lo siguiente que va a pasar es que por acá se forma este IMP, ¿ya? Se forma este IMP. Thais, ¿y por qué es importante el IMP? El IMP es el intermediario, sí. Bueno, sí. Es un intermediario. Es un intermediario. Y es el intermediario más importante para que se formen las purinas, porque es el primer intermediario que se va a formar, ¿ya? Entonces, ese tienen que tenerlo clarísimo, porque hay uno también para las pirimidinas, ¿ya? Pero para las purinas es el IMP. Entonces, se forma el IMP y esto va a servir para que después siga un proceso en el que se va a formar AMP y GMP y después se va a formar del AMP, se va a formar, porque este es monofosfato, se forma el difosfato, después el trifosfato, de aquí del GMP monofosfato, GDP difosfato y después el GTP que es el trifosfato. Pero Thais, mira, ¿por qué aquí me aparece desoxi ADP? Porque este ATP sería chévere si fuese para... Bueno, el ATP ya sabemos para qué se usa, ¿no? Y el GTP también les he dicho, ¿no? Que es más como energía, ya, bacán. Pero el desoxi ADP, luego se convertirá en desoxi ATP con trifosfato. ¿Por qué? Porque va a servir para el ADN. Cuando acá hay una D minúscula, es porque quiere decir desoxi y va a servir para el ADN, ¿ya? Para que se forme adenina, al final para que se forme adenina, se requiere de energía y para eso se utiliza GTP. En cambio, para que se forme guanina, se utiliza ATP. ¿Ya? Lo contrario, miren, guanina, adenina. O sea, con GA. GA. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Eso más o menos para que se guíe. Entonces se dan cuenta que también formar estas purinas, sobre todo para el ADN, ¿no? Porque tienen que ir con desoxi para que sean parte del ADN, es incluso más difícil porque se le incluye pasos adicionales. ¿Ya? ¿Eso ha quedado claro, chicos? Ok, bien entonces. Thais, y estos se van a ir sintetizando y sintetizando sin que haya una regulación. No, siempre va a haber una regulación. Ustedes cada vez que vean algún tipo de procedimiento o algo así, siempre, siempre, siempre lean la regulación, ¿ya? La regulación va a estar dada en estos casos, sobre todo por los productos que ya se hayan formado. Por los productos que ya se hayan formado, por ejemplo, altos niveles de AMP y de GMP van a inhibir, ¿no? Porque como ya hay mucho de AMP y GMP, que es lo que se quería formar para que sigan los demás pasos, entonces ya no se va a necesitar más. Entonces le dicen, mira, ya no, y lo inhibe, ¿ya?
lo inhibe. Pero si hay poco, entonces le dicen sí, sintetiza más, ¿ya? Sigue sintetizando. Es como cuando tienes hambre, o sea, si tienes hambre, comes más comida, obviamente, ¿no? O sea, es como, a ver, esta es tu comida, ¿ya? Esa es la comida que está en tu estómago. Si no hay comida, tú vas a pedir comida, o sea, pedir que se sintetice más. Pero si ya comiste mucho, ya no quieres, ¿ya? Eso es. Entonces, cuando ya hay mucho de este producto, ya no quieres. Y cuando hay poco, sí quieres más producto. También otro es el fosforribosilpirofosfato, ¿ya? Cuando hay mucho fosforribosilpirofosfato, tu cuerpo dice, bueno, por algo lo estará produciendo, ¿no? Por algo estarás sintetizando más fosforribosilpirofosfato. Entonces, va a seguir haciendo todo este proceso, ¿ya? Porque hay mucho fosforribosilpirofosfato que ya no se sabe qué hacerlo, porque el fosforribosilpirofosfato así como tal, bueno, solo va a servir para la síntesis, pues, ¿no? De purinas y pirimidinas. Pero así que tenga un trabajo extra, no tiene, ¿ya? Entonces, si hay mucho, será para síntesis, pues, ¿no? Para síntesis. Listo, chicos, ¿hasta ahí se ha entendido? A ver, no sé si pueden reaccionar. Ya, chévere, gracias. Bueno, ahora vamos a ver, ya les expliqué sobre la síntesis de novo de las purinas. Ahora, lo que les estaba mencionando al inicio, ¿no? Que así como hay una síntesis de novo, una síntesis que es mucho más difícil, más cara y todo lo demás, también hay una síntesis por salvamento de purinas. ¿Qué quiere decir salvamento de purinas? Quiere decir que se aprovechan bases o nucleósidos, hablamos de nucleósidos o bases que se están reciclando, ¿ya? Se están reciclando. Y estos van a ser usados ¿para qué? Para formar nucleótidos. Listo. Para eso se va a usar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la adenina. Adenina. Acá tenemos la hipoxantina, la guanina y ya está, ¿ya? La hipoxantina yo sé que no lo he mencionado como una purina, pero ya lo vamos a ver en un ratito, que también por ahí aparece, ¿ya? Dos enzimas muy importantes son estas, las que están así. La adenina fosforribosil transferasa y la hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Ambas son fosforribosil transferasa. La diferencia es que esta tiene adenina y esta es hipoxantina guanina, porque sirve tanto para la hipoxantina como para la guanina, ¿ya? La adenina se va a reciclar como AMP. O sea, cuando tu adenina ya no sirva, tu cuerpo diga, no, de repente está muy viejita, ya no me sirve mucho, entonces ya no quiero, ya no quiero que sea adenina. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, en algún momento lo puedo volver a necesitar. Entonces la convierte en AMP, ¿ya? La convierte en AMP. ¿Y Thais cómo la convierte en AMP? La convierte gracias justo a esta enzima, que es la adenina fosforribosiltransferasa. Esta adenina fosforribosiltransferasa no es que de frente a la adenina lo convierte en AMP, sino que necesita a alguien más. ¿A quién? A la fosforribosilpirofosfato, ¿ya? A esta que ya habíamos hablado de esta que es muy importante, la utiliza. Y esta más la adenina sumado con esta enzima que los ayuda a convertirse en ¿qué? En AMP. En AMP. ¿Ya? Y se elimina un grupo fosfato. Listo. Lo mismo pasa con la guanina y la hipoxantina. También usan fosforribosilpirofosfato y gracias a la enzima
va a formar GMP y EIMP, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? Lo que tanto habíamos mencionado, por ejemplo, ¿dónde estaba? Acá, ¿no? Aquí estaba el IMP. Entonces, si la hipoxantina se convirtió en IMP, miren todo este proceso que se ahorró la célula con la hipoxantina. Se ahorró y de frente ya tiene el IMP para pasar este proceso. Y con la adenina que se convirtió en AMP y con la guanina que se convirtió en GMP, entonces ya está aquí. Incluso se saltó un paso más. Y solo le queda hacer este proceso. Entonces, por eso les digo que el salvamento de purinas y de pirimidinas es mucho más sencillo para la célula. Por eso la célula tiende a elegir este metabolismo, el del salvamento de purinas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice aquí, reduce el costo energético. Bien. Bien, ya hemos hablado cómo nacen las purinas. Bien, Thais, pero si yo ya no necesito esa purina, ya no me interesa, ¿qué hace nuestro cuerpo con eso? Las degrada. El proceso de degradación es más sencillo porque no tiene tantos pasos. En simples palabras, las purinas llegan a ser ácido úrico o uratato, ¿ya? El ácido úrico con un paso más, que es de forma espontánea, ¿no? Con un pH un poco alcalino, se convierte en uratato. Ya se convierte en uratato. Pero lo que pasa con este ácido úrico y este uratato es que son poco solubles. Ya son poco solubles y necesitan mucha sal mucha agua para solubilizarse. Entonces, por eso es que a veces te dicen como que no consumas mucha sal y todo eso, porque lo vuelve incluso menos soluble, ¿ya? Porque el uratato es como una sal, es como la sal del ácido úrico, ¿ya? Y sabemos que es poco soluble. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en realidad la guanina tiene menos pasos que la adenina. La adenina tiene que convertirse en inosina, luego tiene que convertirse en hipoxantina y luego recién en xantina. Esta xantina es el paso... la hipoxantina es el paso que ambos comparten, tanto la guanina como la adenina comparten este paso, ¿ya? Y la guanina de frente se convierte en xantina y luego esta xantina se convierte en ácido úrico. Y ya luego el ácido úrico, como les dije, de forma espontánea, en un pH alcalino o ligeramente alcalino, se convierte en uratato. ¿Ya? Ese es básicamente el proceso de degradación de las purinas. Entonces, si les preguntan, o bueno, si me preguntan si se tienen que aprender esta parte, yo creo que sí. Ya de esta parte yo creo que lo que más deben saber es que para la síntesis de novo de las purinas, lo más importante es el fosforribosilpirofosfato, que es el iniciador, el intermediario, que es el IMP, estas dos enzimas, ¿ya? Estas dos enzimas, la adenina fosforribosilpirofosfato, aquí están sus abreviaturas, que es probablemente como les venga en el examen. Esto también es importante porque ayuda para el salvamento de purinas. Y de este sí es importante saberse los nombres, ¿no? Que de adenosina pasa a inosina, de inosina pasa a hipoxantina, hipoxantina, xantina y de xantina a ácido úrico. Lo mismo del otro lado, guanina, xantina, ácido úrico. Nada más. Eso es lo que deben saber de esta parte. Ahora, esto les van a hacer en bioquímica práctica.
los trastornos metabólicos de las purinas. En realidad lo que más nos interesa son la gota y la litiasis renal, porque son los más comunes. ¿Sabéis qué es la gota? Bueno, no sé si habrán escuchado, pero lo que pasa es que justamente este ácido úrico, que es poco soluble, como hay tanta cantidad de ácido úrico, va a las articulaciones. Ya vas por acá, por ejemplo, acá en los deditos, sobre todo en los dedos. Y ahí se forman esta especie como hinchados, y genera dolor en el paciente, ¿ya? Genera inflamación, por eso es que están hinchados, y sobre todo dolor, ¿no? Porque como son articulaciones tienes que moverlo, y al no poder, o bueno, al haber ahí una inflamación, entonces también te genera dolor. La causa es que hay una mutación en la fosforribosil pirofosfato sintetasa, y esta afecta a la síntesis de novo y el salvamento de purinas. ¿Por qué, Thais? Porque miren, les estaba comentando, ¿no? Les había comentado que, por ejemplo, la hipoxantina se puede convertir, ¿no? Por aquí está. La hipoxantina puede convertirse otra vez en IMP, y entonces ya no llega a ser ácido úrico, ¿no? Pero bueno, esta mutación en esta enzima, porque esa es una enzima, esta mutación en esta enzima hace que luego haya una acumulación excesiva de ácido úrico. En cuanto a las demás, no creo que son tan relevantes. La verdad es que esas no vienen mucho, pero es así. O sea, más que venga en el examen, bueno, les puede venir en qué enzima es que se da, o por la mutación de qué enzima se genera la gota, ¿no? Y pueden decir fosforribosil pirofosfato sintetasa. Pero la verdad es que esta más que todo lo van a ver en práctica, ¿ya? Porque van a hacer su experimento y todo. En cuanto a la litiasis renal, bueno, son cálculos, ya son los cálculos. Y esa es porque ha habido una mutación en la adenina fosforibosil transferasa, la que ayuda a el salvamento de las purinas, ¿ya? Entonces, esas son las más importantes. Igual pueden leer esta parte, que son el síndrome de Lesch-Nyhan, que es por una deficiencia en esta enzima, que es la... no me acuerdo. Pero esta enzima, la hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. Hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa. Así es, me falta una. ¿Ya? Que justo se encarga sobre el reciclaje tanto de la hipoxantina y la guanina, y que causa problemas neurológicos, como podemos ver en esta imagen, también por acumulación de ácido úrico, ¿ya? Por acumulación de ácido úrico, porque el ácido úrico en sí es un poquito tóxico, ¿no? Entonces, por acumulación de ácido úrico, entonces genera estos problemas neurológicos. Y también la inmunodeficiencia combinada severa, que son los niños burbuja, ¿ya? Los niños burbuja no he encontrado en sí que una imagen para que ustedes vean el síndrome como tal, pero así se llama esa enfermedad, y es causada por la mutación de la enzima adenosina deaminasa, que es la ABA. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver, ya hablamos un montón sobre las purinas. Ahora vamos a ver sobre las pirimidinas, ¿ya? Sobre las pirimidinas. Bien, en cuanto a la síntesis de novo de las pirimidinas, se tiene que formar primero el carbamoil fosfato, ¿ya? En las purinas era el fosforibosil pirofosfato, en este caso es el carbamoil fosfato. ¿Y de dónde se forma el carbamoil fosfato? Cuando se une la glutamina con el bicarbonato,
glutamina más bicarbonato da el carbamoil fosfato. Y ahí es donde inicia todo. Pero si ustedes les preguntan con quién inicia, no van a poner glutamina más bicarbonato. Tienen que poner de frente carbamoil fosfato. Simplemente les estoy diciendo de dónde proviene este carbamoil fosfato. Una vez que se ha formado el carbamoil fosfato, bueno, por acá vienen unos procesos y tal y tal. Lo que importa es el aspartato, que se una con el aspartato. Y después del aspartato va a perder una molécula de agua, que eso no es muy relevante, pero lo importante es que se va a formar el orotato. Este orotato, o ácido orótico también se le llama, se va a unir con el fosforibosilpirofosfato. Por eso les dije que el fosforibosilpirofosfato era importante tanto en las purinas como en las pirimidines. ¿Ya? En el caso de las pirimidines, no lo inicia, pero sí tiene que participar para que el orotato se convierta en OMP. Y este OMP recién se puede convertir en UMP. ¿Ya? Entonces, lo clave aquí es que inicia con el carbamoil fosfato. Inicia con el carbamoil fosfato gracias gracias a la fosforibosilpirofosfato que se une con el orotato, se forma UMP y gracias al OMP se forma el UMP. Thais, ¿qué es el UMP? Este UMP es importante. ¿Se acuerdan que en el anterior era IMP? ¿Y qué era? Era un intermediario. Este también es un intermediario, ¿ya? Es un intermediario. Entonces, acuérdense bien quién es el intermediario de quién. De las purinas, IMP. De las pirimidinas, UMP. ¿Ya? No se confundan. Y lo mismo, ¿no? Va a pasar lo mismo. Este UMP viene por aquí y luego se convierte en UDP, UTP, desoxi-UTP. De aquí viene a convertirse en CTP, este CTP a CDP, desoxi-CDP y finalmente desoxi-CTP. Aquí incluso para las pirimidinas, el proceso de convertirse en un desoxi es más largo, ¿no? Más largo. Acá de desoxi-UTP pasa a desoxi-UMP y después, miren, esta U cambia por una T, ¿ya? Porque esta va a ser parte del ADN y en el ADN no hay uracilo, hay timina. Entonces, por eso cambia la U por la T. Y después pasa a ser desoxi-TTP y esta recién ya va a formar parte del ADN. Ahora, Thais, ¿cuáles son las reacciones clave? Aquí están, acá las he apuntado. Que del UDP al final va a terminar siendo CTP para el ARN, pero también con un proceso más o por unos procesos más termina siendo desoxi-CTP, que es para el ADN. ¿Ya? Ya. La timina, también esto es importante, que la timina se forma a partir de desoxi-UMP. Y aquí el timilato sintasa, este proviene del ácido fólico, ¿ya? Por eso a las embarazadas les dicen que tomen ácido fólico, porque así los bebés no van a tener, se me fue la palabra, ¿ya? Pero no van a tener eso porque van a poder sintetizar adecuadamente su ADN y se va a poder replicar y todo eso de forma adecuada. Entonces, no van a tener malformaciones. En cuanto a la regulación, lo mismo, es lo mismo, chicos. Cuando, por ejemplo, hay mucho fosforibosilpirofosfato o hay mucho ATP, entonces va a estimular que se dé una síntesis de nuevo de las pirimidinas. Pero, por ejemplo, si ya hay muchos CTP, o sea, ya hay muchos productos, porque esto es para el ADN, por ejemplo. Entonces, cuando ya hay muchos de estos para el ARN, como ya hay muchos de esos productos, al igual que ya lo habíamos hablado en las purinas, entonces inhibe. Y en este caso, inhibe a esta enzima, ya que es la aspartato transcarbamilasa.
Sin esta enzima, entonces no se va a poder unir el carbamoil fosfato con el aspartato y no van a poder formar el carbamoil aspartato. Y entonces no se va a poder dar los siguientes procedimientos. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Se ha entendido? ¿Está claro? Bien, entonces vamos a continuar. Ya falta poquito. Ya, ahora, la formación de desoxi... Acuérdense que esta D minúscula delante... Ay, esta D minúscula es desoxi, ¿ya? Desoxinucleótido. Y esta desoxi quiere decir que es para el ADN, ¿no? Para el ADN. Y cuando no hay una D es para el ARN. Pero obviamente primero se forman estos, para que después se formen los desoxi, ¿ya? Por ejemplo, para la ribosa también. Cuando tenemos una ribosa, para que se forme una desoxirribosa, primero se tiene que formar la ribosa, ¿ya? Y también lo hemos visto acá en estos procesos, ¿no? Primero se forma lo que conforma al ARN y después al ADN. Bien, existen más ribonucleótidos que desoxirribonucleótidos, obviamente, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, cuando tenemos un gen, ya tenemos, bueno, tenemos el ADN, ¿ya? El ADN. Si yo les hago la pregunta, ¿todas las células tienen el mismo ADN de nuestro cuerpo? La respuesta es sí, ¿no? Todas tienen el mismo ADN. Ya, cada uno tiene, todas nuestras células, de tu ojo, de tu pie, de tu cerebro, todas tienen el mismo ADN. ¿Y qué las hace diferentes? O sea, ¿por qué cada célula tiene una función? ¿O por qué son diferentes? Porque de ahí yo he visto en histología que, por ejemplo, tienen diferente forma, tamaño, o sea, y si me dices que todas tienen el mismo ADN, ¿no deberían ser iguales? Sí, pero ahí la diferencia es que lo que se está expresando es distinto. O sea, si yo quiero una célula de mi intestino, entonces de todo este ADN que hay, de todo, está expresada esta parte. Si yo quiero la célula de mi cerebro, de todo este ADN que hay, se ha expresado esta parte, ¿ya? Y eso se expresa, lo vamos a ver cuando hablemos sobre ácidos nucleicos. En la parte 2, se va a expresar gracias al ARN, porque al final el ARN va a tu ribosoma y ahí se pasa a ser proteína y ahí recién ya sabes qué función va a tener tu célula, ¿ya? Entonces, por eso es que, bueno, no hay que quitarle relevancia al ARN, el ARN también es muy importante. Y hay más cantidad de ribonucleótidos que de desoxirribonucleótidos, ¿ya? La enzima que va a convertir a los ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos es la ribonucleótido reductasa. Ribonucleótido reductasa. Porque lo reduce, pues, ¿no? Lo reduce. Y lo convierte en un desoxi. Bien. La conversión se va a dar en el carbono 2 de la ribosa y esta enzima, que es la tioredoxina, es la que va a mediar el proceso de reducción del OH al H. ¿Ya? Ya habíamos hablado que los desoxi tienen solo H, en cambio los normales tienen el OH, ya, los oxi-OH. Por eso tienen el oxígeno, ¿no? Que es oxi.
En cambio, como esto no tiene el O, entonces ya es desoxi, porque ya no tiene el oxígeno. Bueno, esta parte es importante. Chicos, lo que más se tienen que aprender es esta parte. Esta. Y estos procesos, sobre todo. ¿Ya? Sobre todo los procesos. Y las enzimas. Yo sé que es un poco larguito, pero como están en vacaciones, también va a ser más sencillo para ustedes aprender. Bueno, ahora para terminar, vamos a ver las preguntas. Aquí nos dice, por ejemplo, ¿cuáles eran las características del ADN? Las características del ADN es que tiene doble hélice, a diferencia del ARN, esta tiene doble hélice. Doble hélice, tiene 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas, chicos? ¿Mm? Para el ADN es adenina, guanina, citosina y timina. Tiene complementariedad, se replica y es estable. ¿Ya? ¿Cuál fue el experimento que confirmó que el ADN era el material genético? Tenemos el experimento de Hersey, que no sé cómo se pronuncia, Hersey y Chase. ¿Ya? En este experimento se utilizó algo que se llama bacteriógrafos. ¿Ya? Bacteriógrafos. ¿Qué se hizo en este experimento? En este experimento lo que pasó es que estos bacteriógrafos que estaban marcados o sea, miren, lo que pasa es que antes se creía que como habían tantos aminoácidos, porque hay bastantes aminoácidos, ¿no? Hay más de 20 aminoácidos en nuestro cuerpo. Entonces, como había tantos aminoácidos y como las personas somos tan distintas, o sea, no hay una persona que se parezca a mí, por ejemplo, a menos de que sea mi gemela, pues, ¿no? Entonces dijeron, bueno, entonces como hay tantos aminoácidos, el material genético fijo son las proteínas. Porque es la única pues, que puede haber, ¿no? Porque no me imagino un lípido siendo un material genético. Y alguien dijo, ¿y si es el ADN? Y dijeron, ¿cómo va a ser el ADN? O sea, tiene 4 bases nitrogenadas. Tiene 4. O sea, ¿cómo 4 va a hacer que las personas sean tan distintas? No hay forma. O sea, era muy loco que alguien venga y te diga es el ADN, el material genético. Entonces quisieron probarlo, ¿no? Quisieron probarlo y entonces se marcó a estos bacteriógrafos con radioactivos y estos bacteriógrafos infectaron a una bacteria, ¿ya? Infectaron a una bacteria. Y se dieron cuenta que el ADN estaba de un color y las proteínas estaban de otro color, ¿ya? Estaban de otro color. Entonces, pusieron ahí un virus, ¿ya? Un virus. Y el virus, ustedes saben que mete su material genético para que se quede ahí, pues, ¿no? Para que se quede dentro y ahí replicarse. Y se dieron cuenta que la parte que entró de ese virus era lo que estaba marcado del color del ADN y la proteína no entró. Entonces ahí se confirmó que en realidad era el ADN el que era nuestro material genético. Luego ya dijeron, pero ¿por qué? Si solo hay 4 bases, sí, pero es que las bases se ponen en diferente orden, ¿no? Y eso ya lo sabemos. O sea que yo puedo poner una A, una T, una A, una T, una G, una C, y si simplemente yo agarro esta y le pongo una C, entonces ya cambió. Si yo agarro esta T y le pongo una A, ya cambió. O sea, si simplemente le agarras y cambias una letra,
ya cambió. Entonces, en la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, las mutaciones, ¿ya? Las mutaciones. Y ahí te das cuenta que un cambio, en realidad, sí puede hacer gran diferencia, ¿ya? Entonces, así se dieron cuenta que el ADN es material genético. ¿Y cuál fue la propuesta de Watson y Crick referente al modelo del ADN? Bueno, ya habían hecho experimentos antes. De hecho, no sé, como que el doctor una vez mencionó por ahí que en realidad no fue Watson y Crick, sino que fue no me acuerdo el nombre, pero fue con rayos X, que incluso ya había dicho que sí, que tenía una forma helicoidal, que, por ejemplo, hay un experimento también de Franklin y Wilkins, que no son hombres, son mujeres, que ellas, o sea, no trabajaban juntas, sino que apoyaron sus ideas porque ellas hicieron experimentos con rayos X y todo eso, y se dieron más o menos cuenta que el diámetro del ADN es de 2 nanómetros, ya de 2 nanómetros, acuérdense, el diámetro del ADN, porque me parece haberlo visto en una pregunta. El diámetro del ADN es de 2 nanómetros. Y también se dieron cuenta que la forma del ADN era helicoidal, ¿no? Por unos rayos X. Pero luego Watson y Crick como que repotencian la idea y dicen que sí, que el ADN es una doble cadena, que es helicoidal y que, bueno, ya dan como que la idea completa, ¿no? Que tiene una ribosa, un fosfato, tiene bases, que entre cada base hay una distancia de 2 nanómetros y que esta coincide. Y además también mencionan ya lo que se quería saber, ¿no? Ya lo que se quería saber, que la adenina se une con la timina y que la citosina con la guanina. Que eso ya un alcance, que eso es importante ya para la próxima clase que vamos a ver, ¿ya? Adenina con timina, guanina con citosina. Eso es lo que dice básicamente Watson y Crick referente al ADN. Y bien, chicos, entonces denme un segundito que les voy a pasar el post-test.
Un ratito, chicos, profe, está cargando mi WhatsApp, no quiero. Bueno, mientras va cargando, que seguro ya carga un ratito, les voy compartiendo por aquí para resolver las preguntas, ¿ya? Ya ver. Nos dice, ¿cuál es la estructura del ADN? ¿Cuál es, chicos? Es de doble hélice, ¿no? De doble hélice, porque triple y cuádruple no existe y la simple es de la R. Ya, entonces, bien. En cuanto a las bases nitrogenadas que se emparejan en el ADN, como ya les había dicho, es guanina con citosina. Si se les hace más sencillo, porque a mí se me hace más sencillo, acordarse porque la G se parece a la C, ¿no? Más o menos. Solo tiene un moñito aquí, ¿ya? Y la adenina con la timina. En cuanto a la 3, que dice que experimento confirmó que el ADN es el material genético, es esto, ¿no? De Hershey y Chase. Yo en realidad me acuerdo porque hay un influencer que tiene un esposo que se llama Chas. Y me recuerda a eso. Por si se les hace más sencillo. Porque creo que a veces sí viene. O si no, en el pasito también viene. ¿Quiénes propusieron el modelo de la doble hélice del ADN? James Watson y Francis Crick. ¿Ya? O sea, hay otros que dicen que no, que fueron otras personas porque lo descubrieron antes y tal. Pero oficialmente es Watson y Crick. Así que ellos. ¿Qué características del ADN permiten su replicación exacta? Su estructura de hélice simple o no tiene la hélice simple, ¿no? La complementariedad de las bases nitrogenadas. Eso sería, ¿no? Porque al ser las bases nitrogenadas complementarias, entonces ya vamos a ver en cuanto a la replicación y todo eso, que eso ayuda a que la replicación sea más exacta y también como, ¿cómo decirlo? Con mayor eficacia, ¿ya? La presencia de proteínas histonas, eso no tiene nada que ver, y su capacidad de formar enlaces covalentes, no. Ya, entonces esta sería la B. ¿Ya, chicos? Y ahora sí ya puedo compartir ese link. A ver. Wait. Ya, chicos, ya les pasé. Voy a terminar esta reunión y nos unimos para... Ya.